Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación del cuaderno de investigación 154 del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Muchas gracias a todos los autores. En primer lugar, soy Susi Bello-Knoll, hace 3 años que coordino la línea de investigación número 21, Universidad de Salamanca, Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Gracias Oscar Echeverría, decano de esta facultad. Gracias Fernando Carbajo Cascón, decano de la Facultad de Derecho, que han tenido la confianza de darme esta tarea. Pero este cuaderno tiene una participación muy especial. Nos acompaña el API, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, que viene haciendo historia en el tema de la propiedad intelectual en Iberoamérica. Y gracias a su CEO, Sebastián Sánchez Polanco, que nos está acompañando, que va a cerrar esta presentación del cuaderno con unas reflexiones sobre el trabajo que hemos realizado. De los 20 autores, hay 16 que nos acompañarán en el día de hoy. Los invitamos a leer in extenso sus brillantes trabajos. Gracias otra vez a todos. Gracias Fabiola Nup por la publicación de este cuaderno. Gracias Lila por acompañarnos hasta el día de hoy en todos los preparativos. Gracias Octavio hoy por asistirnos en la parte técnica. Y empecemos. Cada uno de los autores tendrá 7 minutos, se presentará, les compartirá el trabajo, todos los invitarán a leerlos, no se pierdan ninguno de los trabajos, por favor. Y como este es un cuaderno de la Universidad de Salamanca con la Universidad de Palermo, debemos dar un salto, cruzar el Atlántico y empezar efectivamente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Allí, en territorio charro, nos espera Vanessa Jiménez Serranía. Vanessa, bienvenida. Muchas gracias, Susi. Para mí es un honor y un placer estar con todos vosotros hoy. Desde luego, mis agradecimientos a la Universidad de Palermo y a ti, Susi, por la confianza que tienes siempre y la oportunidad de participar un año más en estos cuadernos y en la Semana Internacional de Diseño de Palermo. Bueno, pues respecto a mí, soy profesora de Derecho Mercantil y abogada especializada en Derecho Comercial en España y en Francia, y en el cuaderno trataba un tema que es bastante interesante y bastante novedoso en alguno de los sentidos, de la protección de los diseños de moda, en este caso en el país español, en España como tal, pero por extensión también en la Unión Europea. La cuestión fundamental en este trabajo, sobre todo, es pues, ir a ver las maneras y formas de protección de la moda, del diseño de la moda, porque sabemos que la industria textil, y no solamente la textil, todo el sistema de, pues tanto la industria de confección, el sector de marroquinería, etcétera, etcétera, pues tiene esta dificultad a veces de la protección como tal, ¿no? En el trabajo, que como bien decía Susi, también les invito a leer en extenso, porque en 7 minutos no se puede condensar todo lo que expresaba en el mismo, pero las líneas generales son básicamente un estudio de la protección tanto por el derecho de diseño industrial como por el derecho de autor. La protección por diseño industrial, como ustedes saben, en los países de la Unión Europea tiene tanto una vertiente nacional como una vertiente regional, el diseño comunitario que llamamos, y además dentro del diseño comunitario tenemos esa peculiaridad del diseño comunitario no registrado, en el cual aquellos diseños que tienen esta peculiaridad, que son considerados como novedosos y como
pues singulares, van a ser protegidos por un plazo de 3 años, pese a que no sean registrados desde el momento en el que se hayan hecho públicos. Esta protección es una protección muy limitada porque solamente se basa en la defensa frente a una potencial copia, pero existe esta protección como tal. Dentro de lo que es el diseño, la protección por diseño registrado, sabemos que tiene que tener esas características de novedad y singularidad. Pero además hay un tema interesante dentro de lo que se puede considerar o ese estudio de la novedad y la singularidad, que es el concepto, la noción del usuario informado, que es una noción que encontramos en la legislación, pero que no aparece definida y se habla de que tiene que ser concretada caso por caso y especificado en función del tipo de oferta de producto del que se trate. En el trabajo lo que hacemos es un análisis jurisprudencial de la aplicación de este criterio y además de la ampliación de la definición de su usuario informado, sobre todo por la jurisprudencia tanto de la Unión Europea como la jurisprudencia española, y sobre todo esa idea de que el usuario informado tiene que tener un grado medio de atención, que no solamente, perdón, un grado medio de atención, sino un especial cuidado, que tiene que basarse en su experiencia personal y el conocimiento del sector. Y para un poco poner el punto, o sea, un poco en perspectiva qué significa esto, por ejemplo, niños de 5 a 10 años han sido considerados como un usuario informado en determinado tipo de productos como pueden ser los juguetes, ¿no? Por otro lado, como les decía, también el derecho de autor puede considerarse, al menos en la legislación española, en el ordenamiento jurídico español, como una forma de protección del derecho. Ustedes saben que tenemos 3 regímenes de acumulación de protecciones entre el diseño y el derecho de autor, que por un lado es la acumulación total, como es el caso que sucede en el ordenamiento jurídico francés, siempre y cuando exista ese grado de creatividad que se exige en el derecho de autor. El régimen de separación absoluta, en el cual pues, el derecho de autor no cubre este tipo de manifestaciones de arte aplicadas, que llamamos de manera general, ¿no? Y luego este sistema mixto que permite esta acumulación parcial, más o menos restringida, de ambas protecciones, siempre y cuando haya un grado de altura artística. En la Unión Europea en los últimos años hemos tenido varios casos muy famosos, como por ejemplo el caso Cofemel o el caso Brompton, en el cual se ha analizado cómo se tiene que interpretar o cómo se puede considerar que existe una protección, o qué criterios han de aplicarse más bien, para considerar la protección del diseño por derecho de autor. Se ha llegado a un criterio que se denomina criterio subjetivo mixto, en el cual las creaciones, los diseños, tienen que reflejar la personalidad del autor y ser fruto de decisiones libres creativas, en el sentido de que no solamente tienen que estar condicionadas por las consideraciones técnicas del objeto en cuestión. En el caso de los tribunales españoles, que es lo que se analiza en el trabajo, tenemos que todavía muchos jueces, en muchas audiencias provinciales, se mantienen en un criterio más objetivo, es decir, más cercano a la noción de novedad como criterio para considerar también la protección por el derecho de autor. Ciertamente vamos viendo que ese criterio subjetivo mixto está empezando a ser aplicado por los tribunales nacionales. Por ejemplo, tenemos un caso bastante famoso, que es el caso de Le Pliage de Longchamp, del bolso, ¿no?, de Le Pliage, donde la Audiencia Provincial de Madrid considera que sí que existe una protección por derecho de autor, no solamente por diseño, ya que las características objetivas del bolso en cuestión, de esta creación, puede considerarse que tiene una estética particular, que lo hace distinto a creaciones preexistentes y que además los factores que ha elegido el diseñador hacen que se le pueda atribuir un carácter propio que muestra esa personalidad del autor y que además se anticipa, y digo textualmente lo que dice la sentencia, a las necesidades y tendencias, con lo cual pues todavía pues, empezamos a ver que existe esa integración de este criterio subjetivo mixto en los tribunales nacionales. De todas maneras, y ya para concluir, y yo creo que me he ceñido al tiempo impartido, ahora tenemos unos retos bastante importantes, ya no solamente en esta consideración de esta integración, de esta doble protección del derecho del diseño por el diseño industrial y por el derecho de autor, ya no solamente en el mundo físico, sino ahora ya en el mundo online también, en el mundo online de una manera más exacerbada, por así decirlo, en el mundo sobre todo de los NFTs o NFTs, si quieren ustedes decirlo más propiamente, y el metaverso, pero eso ya quedará para un próximo cuaderno. Mil gracias de nuevo, espero haberme reñido al tiempo impartido y muchísimas gracias por contar conmigo otra vez.
Bueno, gracias a ti, Vanessa, muchísimas gracias, excelente el trabajo y por supuesto la próxima será Metaverso y NFT, sin duda, ya sé que estás trabajando para el siguiente cuaderno. Y bueno, ya que estamos en tierras españolas, nos vamos a hacer unos 200 kilómetros hasta Madrid para recibirla a Cristina Garré Sánchez. Gracias Cristina por estar aquí con nosotros y te pido si puedes encender la cámara. Gracias a Vicente Alemán y Sánchez Moscoso y Pablo Prieto Dávila que han trabajado contigo desde la Universidad Rey Juan Carlos. Para allá entonces decíamos que este cuaderno es Derecho, Sostenibilidad y Diseño y entonces vamos a ver la materialidad de los estilos de vida. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Susi. No sé si se me ve, yo creo Sí, que sí. perfecto, y se te Vale, escucha bárbaro. fenomenal, muchísimas gracias. Pues quería agradecerte a ti personalmente la invitación a participar en estos cuadernos del diseño y también disculparme por Vicente Alemán y por Pablo por no poder estar, por Pablo Prieto, por no poder estar presentes a la vez en este momento, pero bueno, de todas maneras, nuestro agradecimiento a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca. Lo que yo voy a tratar después de la extensa, bueno, del interesante artículo que ha compartido Vanessa antes, yo me temo que no sé tanto de derecho, no tengo ni idea de derecho, pero sin Por eso embargo, estás sí, aquí, para traernos esto. gracias. Pues bueno, yo os traigo la parte de diseño desde, que es también una extensa investigación que he realizado, que hemos realizado, partiendo de ese siglo XVIII, del siglo XIX, que es desde donde podemos enfocar un poquito dónde comienza la moda, tal y como la entendemos, ¿no? El concepto de moda, tal y como lo entendemos a día de hoy, y hacemos un recorrido por todo el siglo XX hasta llegar un poquito a la actualidad, si se puede decir así, para ver qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Y cómo han podido ir modificándose, qué cosas han podido ir cambiando a lo largo de esa historia un poco desde el punto de vista sociológico y del diseño para encontrarnos en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en la moda de retail. Las motivaciones para haber realizado esta investigación son varias y para empezar nos gustaría o lo que pretendíamos poder desarrollar es el proceso evolutivo de las identidades sociales e individuales a través de la moda en las últimas décadas del siglo XX, definir cómo interactúan los medios de comunicación de masas y la industria de la moda en la promoción de los estilos de vida, contribuir a investigaciones anteriores que valoran la supuesta libertad de consumo por parte del individuo a través de ese consumo de moda y para crear su propia estética, ¿no? La propia identidad estética, y valorar los fenómenos slow fashion como alternativa de consumo dentro de la industria de la moda masiva. Después de estas motivaciones o incluso objetivos, hay unos resultados extensos y igualmente la parte de los análisis y de la discusión, en donde vemos cómo no solamente la moda se define o se puede llegar a predefinir por parte de la propia industria, sino también cómo esos medios de comunicación de masas tienen bastante que decir ahí, ¿no? Y nos van mandando una serie de mensajes y luego, como al final hay una larga discusión quizá por saber si realmente tenemos esa libertad o no a la hora de consumir. Y luego, cómo finalmente es, a día de hoy, se podría decir que es el consumidor el que sí que está mandando un poco, o está diciendo y haciéndose oír, ¿no? Y diciendo un poco qué es lo que quiere. Y ese es el punto en el que nos encontramos, en cómo es posible que los fenómenos slow fashion, cómo volver a toda esa parte de, bueno, un consumo pero responsable, volver a la necesidad de unas materias primas más sostenibles, más verdes, es lo que el consumidor quiere y de hecho la industria se lo está ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanta parte es la industria y la sociedad de consumo la que nos dice cómo vestirnos, qué llevar, etcétera, respecto a cuánto poder puede también tener el consumidor en esa decisión, ¿no? Y sobre todo en qué consumir, cuándo y en qué manera? Así que bueno, volvemos
parece que el círculo está un poco cerrándose y estamos llegando a cerrar el fast fashion de alguna manera, obviamente no, pero sí que decir a este mismo fenómeno de fast fashion que frene un poquito y que quizá el consumo esté ahora más centrado en esos fenómenos más de moda lenta. Hay otro tipo de consumos ahora, como es el upcycling o los consumos de segunda mano, etcétera, ¿no? Que aquí en particular en España están empezando a despuntar. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Os invito a todos a que leáis el cuaderno completo y en particular el artículo, que espero que, aunque puede ser un poco denso, espero que os resulte interesante. Y muchísimas gracias, Susi, de nuevo por la invitación. No, muchísimas gracias Cristina, pero quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos al evento que están organizando en la Universidad Rey Juan Carlos. En diciembre, el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Docente, así Sí. que busquen en las redes que van a encontrar todo para poder participar. Gracias, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Susi. Bueno, nos quedamos por allí, por tierras hispanas, para volver a Salamanca, para volver a territorio charro, donde un argentino que está haciendo su doctorado en temas de derecho laboral, Gabriel Ruiz, patagónico como Cristian Vidal Veroz y yo. Gracias, Gabriel, por haber aceptado el trabajo. Si prendes tu cámara y por favor te recibimos con mucho gusto. ¿Qué tal? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Susi, de ya muchísimas gracias por la invitación, a vos, a todo el equipo de trabajo, para mí es realmente un honor. Gracias por fomentar estos espacios de investigación. Quiero agradecer en forma particular también a la Universidad de Palermo, que desde la gestión privada ha posicionado la propuesta educativa entre las más prestigiosas de Latinoamérica, mejorando todos los años en los rankings internacionales, así que muchísimas gracias. Bueno, brevemente, porque tenemos poquito tiempo, mi nombre es Gabriel Ruiz, soy abogado, les puedo contar que en cuanto a antecedentes académicos, soy profesor de la materia de Derecho Empresarial e Ingeniería Legal en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, transité mi maestría en Derecho en la Universidad Austral Argentina, en Buenos Aires, y posteriormente hice una maestría en Educación en Escenarios Digitales. Actualmente estoy participando, como bien decía Susi, en el programa de doctorado de la Universidad de Salamanca. En cuanto al ejercicio de la profesión, soy abogado litigante desde los inicios de mi carrera. He trabajado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz, donde soy oriundo como Susi. Como asesor empresarial en prevención y gestión de litigios laborales, he sido abogado senior de YPF, participé en la creación de cámaras empresariales en el Golfo San Jorge, allá en el sur argentino, y también soy asesor legal de organismos públicos y privados, actividad que comparto con la parte académica, ¿no? Con la docencia. Bueno, mi trabajo en el cuaderno se enfoca en analizar la cuestión de la imagen como una obligación laboral en consonancia con la imagen de marca y las posibles tensiones con el derecho laboral. En este sentido, cabe destacar que las cuestiones laborales pueden determinar muchas veces la suerte de una empresa en su instancia de emprendimiento, por el altísimo costo que tienen y la difusa certeza normativa en múltiples situaciones que se presentan en el día a día de la empresa. Por lo cual, la propuesta incluye un análisis técnico-jurídico que posibilite comprender, por un lado, la extensión normativa, la extensión argumentativa de la época, principalmente en Argentina, donde la ley marco laboral data de 1974 con tenues modificaciones, y lo que denominamos adecuación temporal o interpretación dinámica de las normas, que está a cargo de los jueces, expandió en los últimos 40 años lo que conocemos como el ámbito de discrecionalidad. En esta coyuntura, la investigación se dirige a concretar una propuesta de utilidad tanto para las políticas laborales corporativas como para el debate universitario, en el ámbito universitario, desde una perspectiva que enfoca su esfuerzo en disminuir las probabilidades de litigio, y en este sentido aparece el contrato de trabajo como el instrumento estratégico cuya precisión puede circunscribir la dialéctica jurídica en cualquier posible conflicto laboral. Partiendo de considerar a la imagen como una peculiaridad específica de la industria de la moda, considero que puede constituirse como una obligación emergente del contrato de trabajo.
Desde este abordaje, la propuesta se construye a través de la facultad de organización y dirección del empleador en torno a la adecuación de la vestimenta de trabajo, se problematiza en la facultad disciplinaria y se endereza en la buena fe y la congruencia de los valores que relacionan la imagen corporativa, las tareas y el lugar de trabajo. Para establecer las bases jurídicas de la propuesta se recupera un fallo judicial, una controversia que nos ubica en el uso de una corbata, aunque parezca increíble. La justicia evaluó la extensión de las facultades disciplinarias de un empleador al exigir el uso de una corbata a un cajero, que ante su negativa el empleador decidió despedirlo con causa, lo cual ocasionó el reclamo judicial. Se tramitó el juicio donde la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el año 2018 revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda convalidando la causa de despido y resolvió haciendo lugar a la postura del trabajador, admitiendo la pretensión indemnizatoria que hacía el empleado. Para adentrarnos brevemente en el razonamiento de esta instancia judicial y poder divisar algunos caminos posibles para la implementación de políticas de empleo vinculadas a la imagen en la industria de la moda, se abordan 3 factores principales y jurídicamente admisibles en la determinación de la imagen como obligación esencial en el contrato laboral: el lugar de trabajo, el tipo de trabajo y el contacto con terceros ajenos a la empresa, lo que nos lleva al ámbito de la imagen corporativa y la exigencia en cuanto a la imagen del trabajador, que debe guardar relación congruente con la imagen de la empresa o que la empresa determinó como objetivo estratégico y diferenciador de su posicionamiento de mercado. Es en estas decisiones donde cobra relevancia el contrato laboral como un instrumento clarificador al momento de un conflicto. Y en este sentido, la pregunta central de la investigación es si realmente existen factores determinantes que justifiquen el uso de un tipo de vestimenta específica como obligación esencial en una relación laboral. El análisis contempla las situaciones más comunes de contratación, pero cobra relevancia en aquellos puestos donde los dependientes, representando a la empresa, tienen contacto con terceros y consecuentemente proyectan la imagen de su empleador. Y en estos casos, ¿cuál es la extensión de la facultad del empleador al exigir determinada vestimenta, como el uso de sacos, camisas, corbatas, zapatos, sin que implique técnicamente un uniforme? Para lo cual, además, se debe tener en cuenta los criterios morales de la época y específicamente la prevención de controversias de género. Si la decisión de la empresa contempla la extensión de su imagen corporativa como un elemento esencial a ser transmitido por sus empleados, y tal cuestión conlleva el uso de determinado tipo de atuendo, cabe concluir que la exigencia específica no puede ser indeterminada y debe ser parte específica del contrato de trabajo. No se puede suponer ni inferir, sino que debe estar contenida en aquel instrumento que, en el caso de conflicto, va a poder despejar dudas sobre aquellas obligaciones que la empresa entiende principales y que oportunamente comunicó al empleado. El límite de este tipo de exigencias es no vulnerar el derecho a la intimidad, ni producir ningún menoscabo o configurar alguna conducta de tipo sexista. En este sentido, según la mirada que se propone, el contrato de trabajo es un instrumento único, capaz de despejar cualquier duda sobre criterios de buena fe, que es el principio central de la retórica jurídica laboral, en donde se puede insertar el sostenimiento de la imagen corporativa como una obligación laboral. Para configurar, Susi y colegas, los invito a leer el artículo Sostenibilidad laboral en la moda, imagen, vestimenta, contrato de trabajo, adecuación a las políticas de trabajo decente, y a citarlo, tanto si se comparte la perspectiva como si se suma alguna crítica, porque en la actualidad particularmente, en materia de litigios, cada punto de vista aporta lo suyo para lograr una mejor estrategia de perfeccionamiento de las políticas de empleo, que en última instancia, más allá de la cuestión técnica jurídica, tienen que ver con la creación de emprendimientos que surgen como pequeñas empresas, que además del talento específico de su arte, de los artistas, los diseñadores, las personas que están en el centro de esta actividad, se necesita claridad y soluciones posibles en lo diario de la vida empresaria. Y es en ese ámbito donde podemos hacer nuestro aporte desde las profesiones que asistimos y colaboramos en la proyección empresarial de estos artistas creadores que están en camino de dar trabajo aportando valor a la comunidad. Así que muchísimas gracias, los invito a leer el artículo y espero que nos podamos volver a ver. Gracias, gracias Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, metiste un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Porque esta semana España con nuevas normas laborales vinculadas con el tema de la discriminación, así que ya te vamos a comprometer a que analices un poquito desde ese lugar.
Muchísimas gracias. Y bueno, ahora les voy a pedir a todos que hagan un esfuerzo y desde tierras hispanas den un gran salto de más de 10.000 kilómetros para inclusive cruzar la cordillera de los Andes para recibir a Laura Hernández, que nos habla desde Santiago de Chile, ha hecho su trabajo con Juan Astudillo, que hoy no nos puede acompañar. Laura y Juan son los fuertes representantes latinoamericanos del API que comienzan esta serie tratando la protección del diseño en Venezuela. Bienvenida, Laura, y te pido que abras tu micrófono y tu cámara. Buenos días, profesora. Muchísimas gracias por esta invitación y efectivamente los saludo desde Chile, representando en este momento a Venezuela con esta oportunidad que nos ha dado tanto a Juan Astudillo, el coautor de este artículo, como a mí. Y bueno, comenzando para agradecer sin duda alguna esta oportunidad y este gran artículo que nos lleva a nosotros a poder hablar sobre los diseños en Venezuela, ya que Venezuela cuenta con un panorama en desarrollo en cuanto a los diseños y su protección jurídica. Y sin duda alguna el desenvolvimiento del derecho se ha ajustado a las distintas necesidades y ha demostrado que es posible su protección. Los diseños en Venezuela pueden ser protegidos a pesar de los vacíos que conseguimos en nuestra legislación actual y los distintos temas que van cambiando. Nos hemos adaptado o la legislación venezolana se ha adaptado a un entorno bastante global y las necesidades de este, logrando la protección y brindar un correcto resguardo para todas las personas que cuenten con algún tipo de diseño en Venezuela. Si bien es cierto el término diseño en toda su amplitud no aparece reflejado en la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, la cual data de 1955, una ley bastante antigua, la cual sin duda alguna ha quedado de cierta forma en desuso. El nivel normativo nos habla de modelos y dibujos industriales, y acá es donde nosotros pensamos, ¿cómo logramos encajar un diseño en nuestra legislación y hacer de que efectivamente tenga novedad, originalidad, pueda contar con algún resguardo jurídico? Y nos corresponde entonces irnos a la Ley de Derecho de Autor, cuyas disposiciones sí están un poco más actualizadas, y nos dice que los derechos de autor son sobre las obras del ingenio y de los caracteres creadores. Y acá vamos hilando fino y bien creativo sobre los diseños y lo que componen los creadores con sus diseños. Entonces, cuando nosotros hablamos, como hablamos en este artículo, el cual está muy entretenido, de la protección de los diseños en Venezuela, nos encontramos con varias alternativas a ser estudiadas para el mejor resguardo, y nos ofrecen por una parte los modelos, los diseños industriales, una obra de arte aplicado, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué voy a escoger yo para proteger mi diseño en Venezuela? Queda claro que el carácter creador debe ser bastante diferenciador y sin ánimos de proponer alguna estrategia, porque cada quien es libre de poder evaluar lo que va a considerar para su diseño. Nosotros vemos en este gran estudio que hemos realizado varios escenarios para gestionar los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños, tomando en cuenta sobre todo la variedad de productos derivados del diseño en su sentido mucho más amplio. El diseño no es nada más un diseño que pueda ser corpóreo para el mercado, no, un diseño va mucho más allá y tiene muchos componentes que nosotros en este artículo lo vamos comentando. Irnos por derecho de autor, quizás por algún diseño, modelo, incluso una marca, llama mucho la atención por los tiempos que vivimos actualmente. Cada sistema puede otorgar en Venezuela una protección y la propiedad industrial prevé un lapso de protección distinto para cada uno de estos. Entonces, en esta estrategia que nosotros planteamos en nuestro artículo también es analizar lo que nos lleva a nosotros buscar lo mejor para nuestra protección jurídica por diseño. Sabemos que en partes de propiedad industrial son 10 años, si nos vamos por derecho de autor, en la legislación venezolana te dice que son 60 años contados a partir del 1 de enero, luego que el autor fallece, cuando culmina este derecho. Entonces nos puedes llevar a nosotros a evaluar el mejor sistema para aplicar para nuestro registro y para nuestra protección. Y si bien es cierto, escuchando un poco a mis queridos colegas antes, todos hablamos de la inspiración, del entorno,
de la moda, nuestro entorno está compuesto por mucha inspiración, la cual se convierte y es plasmada en diseños. Se materializa con las formas, con la manifestación artística, adquiere un valor muy natural, orgánico, belleza, algo etéreo que luego tenemos que plasmar y aterrizar, porque si bien los diseños están compuestos por las ideas, por alguna inspiración que te llegue, hay que materializarla. Entonces, en Venezuela hemos visto cómo los diseñadores relacionan los diseños con derecho de autor, con marcas, con temas más industriales, con dibujos, con formas mixtas, y acá es donde nosotros vemos un poco cómo podemos llevar a hacer realidad la formalización o la legalidad a todas estas creaciones que vemos. Si hablamos en marcas, por ejemplo, podemos ver registrable algún diseño aplicado al diseño gráfico, no debe ser algo industrial nada más para hablar de diseño. Podemos ver una marca mixta, el detalle del arte, diferenciar una marca de otra, sumar algún color, nombre, typo, cualquier tipo de cosa que sea distinta, y ahí vamos a ver nuestro diseño plasmado. Y ya para finalizar, porque sé que bueno, que es bastante lo que podemos abarcar con nuestros artículos, pero es una gran oportunidad para siempre recalcar que el contar con derechos exclusivos sobre diseño amplía las posibilidades de explotaciones comerciales, las licencias exclusivas, las limitaciones, sesiones, contratos, y hacer esto realidad para nosotros como representantes es muy gratificante. En Venezuela, el diseño siempre ha estado presente en el desarrollo del país. Afortunadamente, podemos ser referentes en temas de diseño, de inspiración, de creación, y distintas áreas hacen vida en la cotidianidad, en el desarrollo, en la construcción de un país mucho más novedoso, que sin duda alguna vive a la vanguardia de las tendencias que van surgiendo, buscando la innovación, la creación, poder ir más allá. Y estando nosotros tan globalizados, Latinoamérica es un gran referente en diseño, protección, desarrollo de nuestros artistas, nuestros profesionales que se dedican a el área, y los países en conjunto nos han demostrado que su propósito es continuar siendo referentes de la innovación, las mejoras y la contribución, tal cual podemos ver en la industria, y con todos estos artículos que presentamos el día de hoy, son el gran reflejo para ello. Y en Venezuela, los invitamos a leer más de este artículo, pero pueden ver que lograr encontrar los mecanismos que beneficien la creación y adaptarse a las necesidades del autor, del inventor, de los desarrolladores para conseguir el aprovechamiento a evolucionar estos diseños. Ahí está la clave para avanzar y continuar creando de forma extraordinaria nuestros derechos y nuestros intangibles. Es lo que queremos nosotros recopilar con este artículo, y para Juan y para mí, que Juan es mi querido coautor, de verdad que estamos muy agradecidos en poder compartir con ustedes, y agradeciendo principalmente a la Universidad de Palermo por esta oportunidad, a la Universidad de Salamanca, a nuestra querida doctora Susi Bello, la cual siempre nos abre las puertas para hacer de lo ordinario extraordinario, y por supuesto a nuestra casa, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, la cual nos brinda el día de hoy la oportunidad de estar acá y poder traerles un poco de buenas nuevas en cuanto a los diseños y a la realidad venezolana para esta legislación. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias, Laura, muchísimas gracias, porque además en tus palabras, además de la presentación del artículo, has puesto un poco el espíritu que tiene esto, ¿no? Que podamos ayudar desde nuestros lugares, y más como tú dices, a nuestra querida América Latina unida, haciendo una gran Iberoamérica. Y ahora cruzamos la cordillera nuevamente hacia este lado, hacia las orillas del Río de la Plata, que aquí nos está esperando Ana Carolina Albanese. Gracias, Carolina, por este trabajo. Muchas gracias por estar aquí, y sabemos que después tienes un compromiso, pero muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y por este trabajo. Gracias, Susi, qué lindo estar. Suena por ahí un poco hueco, pues estoy en un aula vacía, después me tengo que ir a tomar examen, ese es mi compromiso que tengo. Voy a acompañarlos todo el tiempo que pueda, porque la verdad que es apasionante. Cuando tenía el cuaderno en mi mano, empezaba a releer los artículos y decía, qué lindo, todos los temas me interesan. Bueno, si no nos interesan a nosotros, pero todos entretenidos, todos interesantes. Gracias, Susi, gracias por convocarme y por permitirme hacer parte
un pequeño granito de arena aportar en esta gran obra, gracias a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca, y también a la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Me parece espectacular que se haya sumado. Yo les comento, soy Ana Carolina Albanese, como bien Susi me presentó, soy abogada, magíster en Derecho del Consumo por la Universidad de Valencia, especializada en Fashion Law por el Fashion Law Institute en Fordham University. Soy profesora e investigadora en UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa, profesora adjunta en USAL, en la Universidad del Salvador. Dirijo el programa ejecutivo de Fashion Law, que cerró ahora la 3ª edición la semana pasada en la Universidad Torcuato Di Tella, y doy un seminario de Derecho de la Moda en la Universidad de San Andrés para los estudiantes de máster en Derecho Empresario. Esa es mi actividad académica, y también tengo mi estudio en la cual asesoro y hago consultoría y asesoría para marcas y diseñadores. Y en este trabajo me interesó y me enfoqué en lo que era la protección del consumidor, que es un tema que siempre me interesa mucho, en la República Argentina, pero obviamente el consumidor de moda, ¿no? El consumidor, cómo fue, comienzo el trabajo diciendo cómo fue en realidad el inicio del reconocimiento del consumidor, ¿no? Que pasamos en la historia, y cito un poco el Mercader de Venecia, que es una obra que me gusta mucho, para mostrar ese individualismo que había, ¿no? En los contratos, en la contratación, donde siempre era entre pares y donde era tan férreo y tan exegética toda la contratación que debía cumplirse al pie de la letra lo que decían los contratos, y cómo como sociedad fuimos cambiando, y me olvidé de prender el cronómetro, cómo como sociedad fuimos cambiando y fue reconociéndose un poco al consumidor, reconociéndose muy de a poco y en el tiempo, con el paso de los cientos de los años, esas disparidades que había en algunas relaciones de consumo, ya sea como consumidores, como usuarios, cómo existía esa falta a veces de libertad, que yo siempre entiendo que la falta de libertad se da a partir de la falta de información, que para mí es un derecho basal en el consumidor, y que muchas veces, en la mayoría diría de las veces, es muy difícil que sea total la información. Entonces, a partir de esos sesgos de información del consumidor, se menoscaba también la libertad de elección, ¿no? En algunos casos muy poco, y en otros casos los vemos más evidente, como por ejemplo en el consumo de productos médicos o de salud, o farmacéuticos, medicamentos. Y ahí empiezo también pensando y reflexionando sobre lo que significa la dignidad del consumo, ¿no? En el consumo de moda, uno de los aspectos fundamentales es el trato digno y la no discriminación. ¿Y qué sería ser un consumidor digno? Bueno, ser un consumidor digno es ser un consumidor autovalorado. La dignidad, en definitiva, es el valor que se tiene de sí mismo, ¿no? El ser digno. Y pienso que en este trabajo reflexiono y remarco también que el consumo de moda también hace a la dignidad humana, y es un derecho humano. Y a veces lo vemos como algo fútil o como algo superficial, y sin embargo, cuando lo comparamos con la carencia, con aquel que no puede elegir qué consume en relación con el vestirse o en relación con el disfrutar de un lugar, que también es moda, visitar algún lugar que otros no visitan también es parte de la moda, escuchar una música, hablar algún idioma, hablar de determinada manera, instruirnos de determinada manera muchas veces hace también a la moda y hace a la dignidad, y por lo tanto elegir y el poder elegir también hacen a la dignidad y es un derecho humano. Cuando carecemos de eso, cuando no puedo elegir con qué me visto, sino que me visto con lo que la gracia de otras personas me pueden brindar, carezco de libertad. Por lo tanto, carezco de esa dignidad de poder elegir. Y es ahí en la carencia donde vemos, bueno, esto también es un derecho humano. Eso lo reflexiono bastante
Bueno, parece que se cortó la transmisión de Carolina. Carolina, ¿nos escuchás? Bueno, realmente muy interesante es el trabajo de Carolina. Tiene además Antes escrita... que Ok, te corta, Carolina se cortó otra vez. Bueno, les decía que los invito a leer el artículo de Carolina, muy interesante. Tiene otros trabajos que pueden encontrar en la web sobre consumidor, realmente muy interesantes. Lamento entonces este corte que hola. se produjo un corte, Carolina, y no te escuchamos lo último, ya estamos casi sobre... los invitaba a leer y a leer otros artículos tuyos que pueden encontrar en la web, y entonces, bueno, ya te pido entonces que nos des una conclusión final si podemos estar conectados. ¿Hola? Bueno, parece que no. Bueno, Susi. sí, Carolina, perdón, te decía que di un cierre invitando además a leer los artículos que tenés publicados en la web sobre tema de consumidor, y te agradezco muchísimo y esperamos que seas muy buena con los alumnos ahora tomando exámenes. Hemos pasado de un lado de la cordillera a este lado del Río de la Plata, y vamos a volver a hacer esos 1400 kilómetros para poder encontrarnos con María José Arancibia en Santiago de Chile. Gracias, María José, por estar acá. Te pedimos si podés conectar la cámara, presentarte y presentar este trabajo de marcas registrables sostenibles en Chile. Muchas gracias, Susi. Primero que todo, quisiera agradecerte por esta nueva oportunidad de poder exponer en, en esta revista de la Universidad de Palermo, en conjunto con la Universidad de Salamanca, que de verdad es una gran publicación que se ha ido consolidando a través del tiempo, y como siempre darnos la oportunidad de poder expresar nuestras ideas y las tendencias que uno va viendo a lo largo de las industrias las cuales uno tiene la oportunidad de conocer ya sea de la parte académica o a través de trabajo. Para los que no me conocen, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es María José Arancibia Obrador, soy de Chile, soy abogada, abogada socia del Estudio Jurídico Obrador Digital, y también soy la directora de el API Chile, donde con Sebastián, que es el CEO de Argentina, yo soy en este caso, de la directora solamente de Chile. Mi especialidad es la propiedad intelectual y las tecnologías, y el día de hoy los vengo a invitar a que ustedes puedan leer sobre el artículo titulado Marcas registradas sostenibles y su protección en Chile. Cuando se me invita a escribir en esta revista, algo que yo ya venía dando vueltas sobre esto, y Susi también me ayudó a enfocar el tema, es el cambio de paradigma que existe en la industria de la moda. ¿Y cuál es este cambio de paradigma? En que las industrias ya no están basadas solamente en la moda o en la tendencia de una estación del año o una estación en particular de invierno, de verano, o una tendencia muy marcada en cuanto a un estilo, sino que hoy día vemos un poco más allá y nos preocupamos de cómo está hecha una determinada prenda, cuál es su historia desde que nace hasta que se tiene que desechar de alguna forma. Todo ese círculo, todas esas etapas que la ropa y la industria está involucrada, hoy en día, tanto al consumidor, un consumidor consciente, y a los que confeccionan y a los diseñadores de estas prendas, también les importa. Es decir, hay un cambio totalmente radical
en estos dos aspectos. Y esto es porque nos hemos dado cuenta que, como toda industria, genera externalidades positivas y externalidades negativas. Y precisamente el artículo se enfoca en las externalidades negativas, pero no un artículo que de alguna forma sea deprimente o que uno diga, no, acá está todo malo, sino que por el contrario, está mostrando qué es lo que ocurre en esta área y cómo esto ha ido cambiando y una evolución sumamente positiva, para demostrar al final del día que la moda también puede ser y debe ser sostenible. Y esto, y dentro del artículo le hago el siguiente adelanto. Dentro del artículo yo hago mención al gasto de agua que existe por la confección y la confección de un jeans. Todos hemos usado jeans más de alguna vez y tenemos más de algún par guardado en nuestro closet, pero para confeccionar un jeans se gastan 7.500 litros de agua. 7.500 litros de agua. Eso equivale a lo que una persona, cualquiera de los que está acá conectado en este momento, gasta en 7 años. Y esto es para solo un jeans. Les dejo la calculadora para que ustedes multipliquen por todos los jeans que ustedes tienen en su closet, cuántos litros de agua se han gastado en cada uno de ellos. Son cantidades pero impresionantes. Y hoy en día, como les decía, este cambio de paradigma nos ha llevado a que nosotros nos fijemos en las etiquetas con qué está hecho una prenda. Y les coloco un ejemplo, a mí me gusta hacer deporte y una de las áreas donde yo he podido observar un cambio en este sentido es la ropa deportiva, donde se hace mucho énfasis en cuanto a cuánto el material con el que está hecho, y ya no basta solamente que sea un material especial para la transpiración, que no te provoque enfriamiento, sino que además de ello, con cuánto material reciclado se utiliza, cuál es el material reciclado que se está empleando para la confección de la prenda, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la moda circular, que es un concepto que hoy día se está utilizando bastante, nos preocupa demasiado el ciclo de la vida de la ropa. Como yo les adelantaba, ya no es solamente la tendencia del verano, la tendencia del invierno, el fast fashion que se le denomina, sino que ahora a nosotros nos preocupa cómo nace y cómo muere la ropa. Y hay casos en Chile, como de dos marcas que son destacadas en este sentido, caso de Sur Origen y White Lama, que si bien se preocupan de que sea orgánico, que sea reutilizable, que sea con una causa, y además que se comercialice en el comercio justo, y que tenga un trasfondo de la marca. Y para ello, la manera que se puede utilizar, o más bien la manera en que nuestro ordenamiento jurídico contempla herramientas para poder dar una protección en este sentido, es a través de las marcas de certificación. Más allá de la marca registrada y que todo el mundo la utiliza y las ropas, cada uno tiene su propia marca, pero las marcas de certificación que permiten dar un plus, que efectivamente esa prenda fue hecha con un determinado procedimiento que es amigable con el planeta, que es eco-friendly, que tiene un trasfondo social, de mercado, mucho más amigable, y que al final del día no provoca un daño al medio ambiente, o que el daño que provoca es menor. Esa es una herramienta que hoy en día existe en nuestra legislación para poder determinar o para poder de alguna forma dar un mayor énfasis a la moda sostenible y hacer un desarrollo de esa manera sustentable. Por todo eso, y ahí estoy en el tiempo justo, los invito a leer el artículo que he escrito sobre marcas registradas sostenibles y cómo esto se ha protegido en nuestro país. Muchas gracias, Susi, nuevamente. Muchas gracias también a ELAPI por todo el apoyo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José. Realmente el artículo es inspirador para pensar, y hay que pensar también que si sumamos la remera, el gasto de agua de una remera que es 2.700
litros para su confección, entre remera y jean, saquen la calculadora y veremos cuánto gastamos. Pero lo más importante es que cada uno de ustedes se fije si alguna canilla en algún lugar de la casa no gotea, porque eso también supone desperdicio de agua potable. Bueno, y ahora, desde Buenos Aires diríamos que cruzamos el charco, porque vamos hacia Montevideo, Uruguay. Para mí un honor más hoy que estoy usando este suéter en el frío Buenos Aires, que es de manos uruguayas. Esto para recibir a la secretaria del API, Silvina Vila. Bienvenida, Silvina. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes para todos. Quiero comenzar agradeciéndote, Susi, agradeciéndole a Sebastián por la extraordinaria coordinación de la investigación y el alto nivel que se reflejó en todos los trabajos de quienes me acompañan hoy. Y bueno, y a las universidades de Salamanca y Palermo por la oportunidad. Para mí es un gusto participar hoy del coloquio y conversar acerca de los avances de mi país, de Uruguay, en esta oportunidad con relación al diseño de moda. Principalmente hoy lo digo porque conmemoramos la jura de nuestra primera constitución de hace 192 años, así que por acá estamos de celebraciones. ¡Feliz día! Muchas gracias. Les cuento para quienes no me conocen, yo soy Silvina Vila, soy abogada especializada en propiedad intelectual, trabajo en el estudio Bergstein aquí en Montevideo y soy la actual secretaria general de la ELAPI. Y bueno, ¿por qué me refería a esto de los avances de mi país? Yo considero realmente que el tema que voy a tratar hoy, que voy a hacer referencia, que fue un comentario de una sentencia, un leading case aquí en Uruguay, es realmente un avance. Por primera vez se trató el tema judicialmente en Uruguay sobre los derechos de autor relacionados con los diseños de moda respecto a prendas de vestir, y se reconoció en los 3 niveles judiciales, desde primera instancia, Tribunal de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia, la protección que le otorgan los derechos de autor a las diseñadoras de una colección de indumentaria femenina que fueron contratadas por una empresa local que se dedica a la venta al público de estos productos a través del conocido mecanismo de prêt-à-porter. Este caso se remonta al año 2013, cuando la empresa a la que va a hacer referencia con la marca comercial que utiliza para identificarse, que es Lemon, constató una reproducción y una comercialización de prendas de vestir idénticas a las de su colección en ese momento, verano 2011-2012, sin su autorización, obviamente, por parte de una cadena de supermercados. Esta marca Lemon entonces reclama judicialmente, invocando la protección de sus diseños bajo la ley de derechos de autor, y solicitó al juez el cese de esa actividad ilegítima más los daños y perjuicios que le estaba provocando. Fíjense que la principal defensa de la demandada de esa cadena de supermercados, muy conocida acá en Uruguay, se basó en que los diseños de Lemon no eran originales, decían ellos, porque se trataban de prendas de vestir básicas, que se encontraban en todas las tiendas. Entonces lo que hace de esta forma es reconocer que había una similitud entre las prendas, pero bueno, trata de argumentar de que no tenían originalidad. También expresan que la protección que reciben los diseños para esta argumentación debía ser la del diseño industrial, no la del derecho de autor, y que el modelo de negocios de ambas empresas era diferente y que por tanto los perfiles de sus clientes eran distintos. Ahora, fíjense lo que termina resolviendo, como les decía, y esto es, coinciden en los 3 niveles de justicia, estos 3, los tribunales y los jueces por los que pasa el caso, coinciden en que se probó el plagio de los diseños, coinciden en la aplicación de los derechos de autor para la protección de esos diseños y que existió una vulneración de estos, por lo que condenan a este supermercado a pagar los daños y perjuicios y obviamente cesar con esa actividad ilícita. Pero ¿cuáles son los argumentos legales que se utilizaron por estos jueces para fundamentar esta decisión? Bueno, la Ley de Derechos de Autor en Uruguay, Ley 9739, y bueno, sus modificativas, establece que la protección intelectual científica o artística comprende, y está expresamente en nuestra ley, los modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario. Entonces,
desde mi punto de vista, no caben dudas de que los diseños, modelos o creaciones de prendas de vestir gozan de la protección del derecho de autor. Y esto debe ser reconocido a su autor, naturalmente, siempre y cuando tengan, como lo dice la norma, un valor artístico. Entonces, acá este elemento es fundamental, la valoración estética o artística, que va de la mano de la originalidad, desde mi punto de vista, y se vuelve el más relevante a la hora de analizar los diseños de moda. Y no se van a tener en cuenta, esto es importante, que contrasta con la argumentación que por eso les mencionaba de la demandada, no se deben tener en cuenta los aspectos funcionales del producto diseñado, porque eso naturalmente corresponde a la protección de otros derechos intelectuales. Entonces, podemos sostener, y así lo hago en el artículo, que existen 3 aspectos a analizar en este tipo de creaciones. El primero es que debemos estar frente a una producción material, una expresión formal de la idea, ¿sí? Es decir, eso tiene que estar materializado. Para eso, la creación entonces del intelecto puede estar, ya, digamos, tiene que estar materializado, ¿verdad? Y el segundo aspecto que debemos analizar es lo que ya les mencionaba, que sea original. El concepto de la originalidad, que en nuestra legislación no está expresamente definido. Sin embargo, la doctrina, y también en otros casos, no de moda, pero los que se ha visto envuelto el tema del derecho de autor, los tribunales, lo definen la originalidad como, por aplicación subjetiva, digamos, este concepto, como una proyección de la personalidad del autor. Entonces, este requisito se debe tener presente el tipo de obra frente a la que estamos, porque no va a tener el mismo alcance, aplicación y extensión para todas, sino que, digamos, la originalidad no va a poder expresarse o definirse de una manera uniforme o estándar para todas las obras. A esto me refiero. No, más bien, deberá ser constatadas caso a caso según el tipo de obra. Y acá tenemos que tener presente la obra que tenemos, la particularidad del elemento original ante los artículos de moda, ya sean vestimenta, accesorios, calzado, bueno, en general. Y por tanto, llegamos entonces a analizar así el elemento de la originalidad ante las obras que consisten en artículos de moda, vestimenta y accesorios, y llegamos al tercer punto, que es la valoración estética de las características que presenta esta obra. Entonces, con el conjunto de estos elementos, en el caso que estamos estudiando, para los jueces uruguayos, tanto la originalidad como el valor artístico de los diseños se van a apreciar mediante la demostración y la evidencia acerca del proceso creativo que se llevó adelante por parte de su diseñador, en este caso las diseñadoras contratadas por la empresa, para crear esa colección. Lo cual es muy importante y relevante, por lo menos para tenerlo presente aquí en nuestro territorio, y es una recomendación, podría ser para los diseñadores, que mantengan el registro de su proceso creativo, es decir, de los detalles técnicos y estéticos, del desarrollo de su concepto, de la selección de los materiales, la forma de llevarlos adelante y materializarlos, entre los principales elementos que en este caso fueron presentados como prueba de las diseñadoras para demostrar que habían sido ellas quienes la crearon. Y esto es lo que se toma en cuenta por el tribunal a efectos de demostrar el trabajo que ha llevado ese diseño y para probar entonces que eran diseños originales y con una actividad, con una altura artística, según entiende el tribunal. Y así lo confirman después en las siguientes instancias. Entonces, para ir cerrando, a mi modo de ver, en el diseño de moda, estos serán originales siempre que se pueda apreciar en ellos esa esencia del diseñador, esa característica propia, como hablábamos de la originalidad, ¿verdad? De la transmisión de la personalidad del diseñador en esa obra, que lo hace una característica propia y única de esa persona. La impronta personal que vemos del diseñador, que es su autor, debe apreciarse entonces en forma clara y fácilmente en el diseño. Sin embargo, si ustedes, después yendo a los detalles y si leen el artículo que pongo más datos sobre los diseños,
como les mencioné, se trataban de prendas de vestir que podríamos decir básicas, ¿sí? Remeras, manga corta, pantalones, bueno, cosas que podríamos decir típicas de esta actividad prêt-à-porter. Entonces, aquí creo que la diferencia va a estar, en el caso de la alta costura, el requisito de la originalidad y la apreciación artística la vamos a valorar, o el proceso para su análisis va a ser más fácil o más sencillo, dado que las creaciones implican de por sí en estos casos un proceso creativo más complejo y singular. Ello en comparación a otra forma de fast fashion, podríamos decir, donde están destinados obviamente para la comercialización masiva, de prendas que ya están listas y bueno, que generalmente responden a ciertas tendencias, donde la originalidad y quizás el valor artístico puede ser considerado de menor envergadura. Pero esto no significa que debamos descartar de plano o in limine la protección del derecho a autor en este tipo de obras, como lo refleja el caso que estamos repasando. Sino que en realidad, en la medida que se logre probar en estos casos que hubo un proceso creativo de la obra, podemos decir que hay también una protección del derecho a autor, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Silvina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susi, los invito a todos a leer. Gracias, muchas gracias. Sí, los hago pensar y reflexionar con este artículo a todos. Los invito a leerlo. Y bueno, ya en tiempo nos vamos agradeciéndole especialmente porque sabemos que está un poquito mal de salud, así que vamos a recibirlo andando en vía directa casi 3.300 kilómetros desde Montevideo, pero 4.000 si fuéramos en ruta para visitarte, Oscar, en Lima. Oscar, entonces, Caballero y Nostroza, desde Perú. Gracias, Oscar, y te agradecemos el esfuerzo. Muchas gracias, Susi. En primer lugar, agradecerte por la invitación a poder escribir en este cuaderno muy interesante, ¿no? Así como mis demás compañeras han señalado que han ido revisando también artículos de otros países, yo también lo he hecho y he encontrado material que es muy educativo y muy práctico sobre todo, ¿no? Me van a disculpar si se escucha un poco de fondo un taladro, estamos construyendo acá al lado. Y también agradezco la invitación a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca porque me di cuenta de los importantes trabajos académicos que se brindan y que no solamente, digamos, las personas que tenemos algún tipo de conocimiento podemos también apoyar a que las demás personas que tengan acceso a esos productos académicos pues también puedan ir alimentándose y esto también pueda seguir creciendo. Me presento, mi nombre es Oscar Caballero, soy abogado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría, en propiedad intelectual por la Universidad Austral de Argentina, ¿no? He hecho algunos cursos también de marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la Oficina de Patentes de Japón. Bien, he sido también analista de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI por 7 años. Actualmente soy catedrático universitario en propiedad intelectual, soy socio de la firma CID de Abogados, a su vez también soy asesor legal del Ministerio de Cultura y también soy coordinador de operaciones de el API, ¿no? El API ha tenido una participación preponderante, ¿no? En la elaboración de este cuaderno que espero que ustedes hayan podido haber disfrutado. Para ser bastante escrupuloso con el tiempo, y seguramente ustedes en algún momento, si no lo han leído, lo podrán leer más adelante con respecto al artículo de Perú. Se trata sobre la sostenibilidad de marcas y el avance que ha tenido, la sostenibilidad del derecho a la moda y el aspecto importante que ha tenido la participación de las marcas, ¿no? Dentro de la propiedad intelectual, ¿no? Como bien Silvina ha hablado sobre los derechos de autor, por ejemplo, también se encuentra dentro de lo que es específicamente la propiedad industrial, las marcas, ¿no? Muchas personas, sobre todo los emprendedores, en algún momento me han preguntado, ¿cuál es el mejor momento para poder registrar una marca? Algunos dicen que quizá en el transcurso de la vida de la empresa, algunos dicen que al año, otros dicen que a los 2 años, otros dicen que a los 5 años. Yo particularmente discrepo sobre eso. Considero que el mejor momento para poder inscribir una marca, sea cualquiera, incluso lo de moda, es que sea el momento de iniciar, ¿no? Al momento de iniciar uno tiene una mayor gama o mayores posibilidades de poder inscribir una marca que uno
perfectamente pueda utilizar y aparte de eso, que tenga la certeza de poder invertir en publicidad y demás sobre una marca que ya se encuentra inscrita, ¿no? Me ha pasado muchas veces, yo conozco muchas personas que no tienen la marca inscrita, que a los 3 o 5 años la quieren inscribir y se dan con la sorpresa que ya no se puede, queriendo inscribirla. Y ya no se puede, ¿por qué? Porque ya es parte o es propiedad de otra persona o de otra persona jurídica, entre otros. Entonces, ahí incluso también en la propia eh, en el propio juego o dinámica, perdón, de las actividades económicas entre personas, ¿no? En el mercado, muchas veces se prefiere también a aquellas personas natural o jurídica que tengan una marca inscrita, porque obviamente disminuyen los riesgos de una posible denuncia de acción por infracción. Entonces, las marcas específicamente en todo lo que tiene que ver con prenda de vestir y específicamente con lo que tiene que ver con el derecho de moda, son muy importantes, ¿no? Entonces, la primera recomendación sería eso, ¿no? Tratar de poder directamente elegir alguna preferencia y automáticamente poder protegerla. Ese es por un lado. Por otro lado, hemos visto digamos, a través de los años, Perú ha tenido un crecimiento importante con referencia a la moda sostenible. Recordemos, la moda sostenible se encarga, en otras palabras, pues, de recoger aquellos aspectos medioambientales, laborales y éticos, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta para el desarrollo de esta industria, ¿no? Y como bien señalaba también Carolina Albanese, muy importante el derecho a la dignidad de las personas, ¿no? Porque a través incluso de la moda sostenible, ¿no? O el derecho a la moda se puede convertir también en comercio informal. Yo recuerdo mucho que hace algunos años, acá en Perú, lamentablemente murieron 2 personas porque trabajaban en condiciones infrahumanas y obviamente era en industria textil, ¿no? Entonces, digamos, el derecho a la moda también sirve para poder darle dignidad en las relaciones laborales a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y aparte también de poder respetar los aspectos medioambientales. Acá hemos tenido un crecimiento muy bueno en lo que se refiere a las marcas sostenibles, ¿no? Nosotros en Perú tenemos la característica de tener uno de los mejores algodones del mundo, algunas de las mejores fibras naturales del mundo también. Entonces, sí tenemos, digamos, como que la materia prima, ¿no? Pero aún hay algunas empresas que todavía no terminan de despegar porque justamente no tienen en cuenta estos aspectos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es muy importante desde todo punto de vista, incluso el punto de vista económico. Recordemos que en todos los tratados de libre comercio se incluye un capítulo especial de propiedad intelectual. Y si obviamente la contraparte no ve que en determinado país no hay una debida observancia de los derechos de propiedad intelectual, eso puede ser un escollo en la negociación. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos, incluso ahora último, para ir terminando con la ponencia, hemos tenido un desarrollo importante en lo que son las marcas colectivas. De repente, en otros países no saben qué son las marcas colectivas. Los países andinos sí lo conocemos a través de la edición 486, así que las personas de Colombia, de Ecuador o de Bolivia que nos estén escuchando sabrán qué son las marcas colectivas. Son aquellos tipos de marcas que pueden ser inscritas por asociaciones de fabricantes, asociaciones digamos, de asociaciones básicamente, no tanto personas jurídicas que se pueden, digamos, desempeñar en cualquier sector del mercado, y tampoco las personas naturales. Entonces, nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial en marcas colectivas desde el año 2014, de pasar a tener 3 marcas colectivas, actualmente a febrero de este año a tener casi 5.400 marcas colectivas inscritas. Y la característica especial de la marca colectiva es que está inscrita a nombre de una asociación. Y como bien sabemos, una asociación puede estar a su vez compuesta por personas naturales y por personas jurídicas. Hay un reglamento de uso del uso de la marca, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad? Que conjuntamente se puede salir del mercado con una estrategia comercial, ¿no? En el mercado, obviamente, hay competidores, entre otros. Entonces, es más, otra de las grandes cosas que ha implementado o que ha hecho posible el mayor registro de marcas colectivas ha sido que la tasa a pagar se eliminó desde el año 2020 hasta ahora. Entonces, eso ha hecho que las marcas colectivas, dentro de las cuales también hay marcas de prenda de vestir, por ejemplo, y marcas de moda, hayan ido incrementándose. Entonces, normalmente cuando una persona jurídica comienza, empieza como un emprendedor y poco a poco va creciendo. Entonces, eso es lo que quería yo explicarles desde Perú. Te agradezco enormemente, Susi. Muy bueno verte de nuevo a través de la cámara. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos nuestros escuchantes. Bueno, gracias a ti, Oscar. Creo que nos has hecho reflexionar seguramente a Sebastián y a mí para pensar que debemos enfocarnos un poquito en la normativa de la comunidad andina para ayudar a todos los diseñadores, y celebro los números que has dicho porque sabemos
que esto hace, como cuando Laura abría mostrando el espíritu de lo que queremos, y es ayudar a Latinoamérica para que crezca en particular. Y bueno, y ahora nos vamos a un poquito, creo, más de calor que el de Buenos Aires o el de Santiago, porque nos vamos a ir hasta Porto Alegre, unos cuantos kilómetros. Hoy hemos recorrido bastante para que Tai y Fernanda nos puedan mostrar su trabajo. Bienvenidas, Tai y Fernanda. Hola a todos, hola Susi, buenas tardes a todos. Yo soy Tayeli José, vivo en Porto Alegre, en Brasil, y soy experta en Derecho de la Moda y también en Propiedad Intelectual. Y actualmente soy la directora de operaciones de ELAP Brasil. Entonces, es un gusto hablar hoy con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad a ELAP, doctora Susi, Sebastián, y Universidad de Palermo y Universidad de Salamanca. Nuestro trabajo, nuestro artículo, hablamos sobre moda, sostenibilidad y las nuevas tecnologías a partir de la protección por el derecho brasileño. Entonces, nuestro artículo, con lo cual mi coautora es Fernanda Pancini, que ya va a hablar con ustedes, está dividido en dos partes. La primera parte, presentamos la contextualización de la industria de la moda brasileña, demostrando su tamaño, su importancia para la economía brasileña, además de demostrar cómo los diversos sectores de la moda se han utilizado de la tecnología para crear productos y procesos más sostenibles, buscando así cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y en lo que lo respecta a la moda brasileña, es importante hablarnos que principalmente la industria textil, según los datos de la Asociación Brasileña de la Industria Textil, es la mayor cadena textil completa del occidente. Entonces, en Brasil tenemos la producción de las fibras, la plantación del algodón, los desfiles de moda, pasando por el lijado, tejido, procesamiento, confección, comercio y el público final. Y según los estudios que hacemos, hubo un crecimiento muy grande y una búsqueda de los consumidores por marcas cada vez más sostenibles, así como la necesidad de que estas marcas sostenibles busquen la protección de sus creaciones, de sus diseños, de sus marcas a través de la propiedad intelectual. Entonces, en la segunda parte del artículo hablamos sobre cómo se da esta protección, y de este punto cedo la palabra a mi colega y miembro del APE también, doctora Fernanda Pancini, que nos habla desde Río de Janeiro, para que faça su exposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hola, Fernanda. Olá a todos, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora Susi por la invitación y a ELAP en nombre de Sebastián por la oportunidad, y mi colega Tayeli, colega de estudio para este trabajo. Es un placer hablar aquí de Brasil, Río de Janeiro, para tantas personas profesionales de toda América Latina y el mundo. Yo soy advogada en Brasilia, expertise em propriedade intelectual e direito de empresas. Atuo há mais de 10 anos para a proteção de marcas de América Latina, Espanha, a mundo. Bueno, aqui vamos trazer o artigo, os diversos tipos de proteção intelectual que temos em Brasil. Temos a proteção industrial, que são as marcas, e muitas vezes a marca se reconhece não solo com desenho, um símbolo, ou seja, a logotipo, né? Los chamamos de marca figurativa. Então, vemos quão importante é a figura do criador, do desenhador, do designer, e que importante é para o desenhador valorar seu trabalho, proteger sua criação, em sentido de registrar o encargo. Em caso de marca figurativa, o desenho, aqui em Brasil, nós registramos na INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Também temos, em artículo, falamos bastante da proteção dos direitos de autor, que protegem outro tipo de criações,
né? Este caso, as obras artísticas, científicas, literárias. Em caso de tema de nosso artículo, né, marcas de moda, as obras de moda que se enmarcam dentro das obras artísticas, né, por los criadores, devem prestar atenção àquelas obras únicas, peculiares e não industriais, e que merece proteção como obra autoral. Obra autoral em Brasília tem esse grande valor. Aqui no Brasil, nós registramos obras autorais na Escola de Belas Artes ou na Biblioteca Nacional, dependendo de la criação. E falando também em nosso artículo bastante sobre tecnologia e sustentabilidade. Não podíamos deixar de mencionar a tecnologia blockchain. Esta tecnologia, hoje em dia, é uma aliada para este controle de sustentabilidade. Chegou para revolucionar o mundo da moda, o mundo das marcas, em meio ambiente também. Pois permite o controle de todos os provedores, cadena produtiva e toda a informação relacionada com a cadeia de produção de uma peça. Sem dúvida, uma tecnologia muito importante para a indústria da moda. Hoje em dia, ser uma marca sustentável não é novidade. É algo necessário, demandado e acompanhado por toda a sociedade. Então, encerro aqui meu resumo do artigo, me pongo à disposição para conversações e eu uso a plataforma Instagram para difundir muito o conteúdo sobre direito, proteção de marcas. Se queres contatar-me, estou no perfil @fepancine. Muitíssimas graças de novo, foi um grande prazer falar aqui e hasta la próxima. Bueno, gracias Fernanda y Tai por esta contribución, por abrirnos el panorama y por tratar este tema que ya Vanessa mostró de alguna manera al comenzar, que es lo que se viene y aquello que debemos seguir investigando. Así que muchas gracias por el aporte, muchísimas gracias por el aporte. Y vamos a seguir teniendo un poquito más de temperatura. Nos vamos a ir de Río de Janeiro a Puerto Rico para recibir a la miembro del API, Ana Laura Cubero Rodríguez. Gracias, Ana Laura, por tu trabajo. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos los presentes. Nada más, Susi, que soy de Costa Rica. Sí, perdón, ¿qué dije? Puerto Rico, pero no te preocupes. Ay, perdón, Costa Rica, no. No te preocupes. Ya, pero mil disculpas. No hay ningún problema. Bueno, como les decía Susi, yo soy abogada, soy Ana Laura Cubero Rodríguez, soy abogada costarricense. Me especializo en Derecho a la Propiedad Intelectual y también Derecho Corporativo. Actualmente soy abogada en la firma BDO Legal de Costa Rica y, por supuesto, muy importante, soy directora del capítulo de Costa Rica de la ELAPI, Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Mi artículo se titula Protección de los diseños de moda en Costa Rica y busca realizar un recorrido sobre los medios de protección que el ordenamiento jurídico costarricense ofrece a la industria de la moda y al diseño. Costa Rica no cuenta actualmente pues con un ordenamiento jurídico solamente especializado en moda, pero sí tenemos dos ámbitos de protección muy importantes, que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial. En el caso de la propiedad intelectual, como ya lo hacían referencia a nuestros compañeros, tenemos el derecho de autor, que el derecho de autor siempre va a buscar que haya una altura creativa en esa creación, en esa obra, especialmente llena de originalidad para que su protección sea extensiva a lo que se esté diseñando. En este caso tenemos el ejemplo también de aquellas obras que incluyen o que se componen, obras compuestas que incluyen una obra de arte.
Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la industria de la moda como tal y el diseño, tendremos que decir que es la propiedad industrial la que da una mayor protección a la industria de la moda y el diseño, siendo a través de las marcas uno de los medios principalmente utilizados y de mayor importancia. Y aquí quiero también utilizar las palabras de nuestro compañero del API que decía que es muy importante que las personas que están iniciando, que están emprendiendo, desde que tienen esa decisión, busquen medios de protección. En el caso de las marcas, tenemos la marca mixtas, incluso la marca personal es una protección que ayuda muchísimo a las personas que están desarrollando y que están produciendo moda, que están diseñando. Igualmente, pues la marca, como todos sabemos, permite generar esa conexión con el público al que nos dirigimos y hace que nuestro producto, nuestro servicio, se diferencie en un mercado extenso del resto. Por otro lado, también es importante resaltar que en el ámbito costarricense, de las principales medios de protección de la industria de la moda y del diseño, tenemos el diseño industrial, que es de las más utilizadas incluso también en otros países, y pues nosotros no nos quedamos atrás, el cual se enfoca en la protección de la apariencia del diseño del producto, con estampados característicos, por ejemplo, creaciones únicas e irrepetibles, que además son un medio para proteger de la falsificación. Igualmente, quisiera hacer un poco mención a las patentes de invención y modelos de utilidad, aunque tal vez no sean tan frecuentes las solicitudes de registro, pero sí tenemos que siempre recordar que todas estas facilidades que contamos actualmente, como las impresoras 3D, en algún momento fueron una patente, y también pues todas las mejoras en general de los procesos que se han desarrollado en una industria creativa. Y ya para ir pues avanzando un poquito más y no gastar más de mi tiempo, quiero que hablemos un poco también de la parte de la industria, pero el desarrollo ambiental. Costa Rica es un país que ha buscado fortalecer su parte ambiental y ecológica. Actualmente hay una gran cantidad de diseñadores y también de esfuerzos en cuanto a la proyección del diseño en Costa Rica para que sea ambiental o que sea en pro de la protección del ambiente, que ya comentaba nuestra compañera de Chile, de cuánta contaminación se puede generar. Y es que no es suficiente con que una prenda cuente con una etiqueta que la reconozca o la identifique como ecológica, sino que todo el proceso que va detrás tiene también que ir de la mano de un sistema que proteja el medio ambiente y que le dé apertura a las personas, a los consumidores, de tener el conocimiento de dónde viene nuestro producto. Y es por eso que yo hacía énfasis en mi artículo de que está de moda consumir local, por esta importancia de proteger no solo a los diseñadores, sino también de que las personas, nuestro público, nuestros consumidores costarricenses y pues el mundo entero sepan que en cada uno de los países hay esfuerzos y se está generando una industria ecológica que ayuda y que beneficia al medio ambiente. Y bueno, dicho todo esto, les agradezco muchísimo por la invitación. Para Costa Rica es un honor, dado que somos uno de los miembros más recientes de la ELAPI, y les agradezco, les invito a que puedan leer este cuaderno completo de investigación. Todos los aportes son muy interesantes y muy importantes, y de verdad, Susi, la Universidad de Palermo, a la Universidad también de Salamanca, pues por supuesto a la Escuela LAPI, mi agradecimiento más grande. Muchas gracias y pura vida. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias. Además, gracias por esta reflexión que nos lleva a convencernos de que efectivamente toda la sociedad, cada uno de nosotros,
puede aportar a esta Agenda 2030 de Naciones Unidas para que realmente seamos sostenibles o juntos vayamos por el camino de la sostenibilidad. Gracias por este último grupo de 6, el API, que con estos brillantes trabajos nos han ayudado a que los diseñadores comprendan la importancia de su trabajo, pero sobre todo la protección de su trabajo. Ana Laura nos decía desde Costa Rica aquello de la importancia de lo local, de ir de lo local a lo global, lo local. Y entonces vamos a recibirla aquí en Argentina, desde Buenos Aires, a Franca Loboé, que nos habla es precisamente de este tema, de la protección o la intención de proteger las expresiones culturales tradicionales aplicadas a la industria textil. Bienvenida, Franca, muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Sé que hay otras personas en otros lugares, por lo tanto puede ser tarde o mañana. En primer lugar quiero agradecer a Susi por este espacio, por la participación. Ha sido profesora mía en el marco de la maestría de Derecho Empresario y me llevo una grata experiencia de ello. Además quiero felicitar a todos los expositores y a todos los investigadores por los magníficos trabajos que hicieron. Yo voy a ser breve, voy a comentarles que mi trabajo ha versado sobre la necesidad de una regulación legislativa, sobre todo trabajando sobre territorio argentino, sobre la protección de expresiones culturales tradicionales y la necesidad de tratar al autor colectivo, es decir, dando la posibilidad de un reconocimiento y un registro que estas comunidades, a través de sus autores y sus expresiones, deberían tener un registro. A su vez, esto se vincula con la necesidad de colaboración de los organismos y del Estado, es decir, que se ofrezcan los medios de comunicación y las herramientas para que estas comunidades puedan acceder a ello a través de sus representantes y un relevamiento que se pudiera hacer de estas expresiones. Todo ello para que estas comunidades puedan participar de los beneficios que genera esta apropiación cultural, que puede pasar de ser negativa a positiva. Es decir, que en la medida que se le dé reconocimiento como autor colectivo y los diseños que tienen un significado particular no se descontextualicen, sino que se dé un máximo respeto y reconocimiento. Ello se puede lograr a través de un registro, a través de un etiquetado de la denominación de origen, a su vez de revalorizar y resaltar las técnicas de producción que son importantes y hacen a la historia de estas comunidades. Por otro lado, es necesario desarrollar un negocio inclusivo sobre la sostenibilidad y sustentabilidad que tengan un compromiso social. Todo ello para colaborar en la difusión y protección de la cultura de los pueblos y del medio ambiente como un camino a seguir. Bueno, el trabajo está a disposición, queda para su difusión y que lo puedan leer y ampliar esta información, así que no le quito más tiempo a los demás expositores. Muchas gracias, Susi, por el lugar, por el espacio, por la oportunidad. No me presenté antes, bueno, yo soy abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, estoy terminando la maestría en Derecho Empresario por la Universidad Austral. Así que bueno, gracias. Y esperemos que continúe esta difusión y esta investigación. Bueno, gracias, Franca. También tenemos un artículo de Franca que pueden encontrar en la web del Dial tratando este tema dentro de la sostenibilidad social, por supuesto, importante la sostenibilidad cultural. Y seguimos por estos lados, por Argentina. Flavia Galarza nos va a hablar de la sostenibilidad en la identidad de marca. Flavia. Hola, Susi. Bueno, qué suerte Gracias. que te pusiste a conectar, ¿no? Estábamos un poco preocupados. Sí, no estoy en mi país, estoy en un país hermano,
Bueno, sí, ha pasado muchísimas vicisitudes, pero bueno, finalmente tengo la suerte de poder estar compartiendo bueno, este panel con tantos, tantos compañeros de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. La verdad que es un gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad, Susi. Muchísimas gracias a la Universidad de Palermo, a la Universidad de Salamanca, porque ha constituido, como creo yo, una oportunidad para hablar de nuestros países, de nuestras idiosincrasias, y como bien dijeron el resto de mis compañeros, para reforzar todo esto que tiene que ver con la moda, todo esto que tiene que ver con los derechos, y todo tan preciado como ya lo habíamos anticipado. Bueno, en esta oportunidad mi artículo está referido a la sostenibilidad como identidad marcaria. De hecho, se titula La sostenibilidad como identidad marcaria del emprendimiento argentino. Y partimos de la idea fundamental de la posibilidad que tienen los jóvenes del autoempleo y de cuán importante es para las economías locales esta generación de autoempleo. Y por otro lado, también hablamos de la identidad marcaria como el conjunto de valores que rodean una marca. También una cuestión muy importante a la hora de emprender. Y cuando hablamos de esta identidad marcaria, hablamos de conceptos, hablamos de símbolos, de imágenes, de representaciones. Todo referido para que un consumidor pueda tomar decisiones al efectuar sus compras. Entonces, ¿qué pasa cuando este conjunto de valores está referido a la sostenibilidad? ¿Cómo podemos nosotros llevar adelante nuestro emprendimiento tomando estos valores como premisa fundamental de nuestro negocio en el derecho de la moda? ¿Cómo podemos hacer para, en definitiva, que esta identidad marcaria sea una posibilidad, una herramienta para fidelizar al consumidor? Y es así que yo trabajo con muchos jóvenes que de repente tienen un oficio, pero que quizá no cuentan con las herramientas para poder llevar a cabo esos negocios o ese emprendimiento. Y un poco la idea del trabajo es darle algunas herramientas que significan una oportunidad para poder emprender, para tener en cuenta, y que en definitiva pueden llegar muy lejos. ¿Por qué digo muy lejos? Porque hay realmente muchos estudios en Argentina que evidencian una clara tendencia hacia la sostenibilidad, hacia un consumidor sostenible, y entonces eso nos lleva a pensar que en definitiva hay una demanda concreta de lo sostenible. Entonces esa es la idea de poder de repente tomar esa premisa de que lo sostenible gusta, de lo que lo sostenible llama la atención, de que lo sostenible está instalado en el inconsciente colectivo del consumidor argentino, para que todos aquellos emprendedores que en definitiva quieren mostrar sus productos, sus servicios, lleven o incorporen de a poco alguna pequeña cuestión que tenga que ver con lo sostenible, ya sea desde la equidad de género, ya sea de la utilización de materiales nobles, ya sea de la utilización de tecnología, como otros compañeros han señalado. Entonces, el trabajo está orientado hacia aquellos jóvenes que desean emprender para que vean a la sostenibilidad no solo como una tendencia que llegó para quedarse en Argentina, que claramente tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente, de lo cual no hay ninguna duda, pero que también puede conformar una ventaja a la hora de emprender un negocio, un negocio, y especialmente lo que tiene que ver con la moda. También quiero decir que en Argentina hay actores esenciales relacionados con la moda sostenible, como asociaciones civiles, que también orientan a todas aquellas personas que deciden emprender sobre moda y especialmente sobre moda sostenible. Entonces quiere decir que en Argentina hay un ecosistema muy importante para todos aquellos emprendedores que quieran dedicarse a la moda sostenible, porque no solamente desde el inconsciente colectivo, sino que hay organizaciones civiles encargadas de la materia y pueden contribuir desde múltiples facetas, no solamente con la educación del consumidor, sino también
con la orientación hacia la utilización de determinadas técnicas que quizá no se conocen tanto o quizá no, de repente, no son técnicas muy conocidas en la actualidad, pero que, como bien dijeron mis compañeras, todo avanza y la propiedad intelectual y todas las técnicas que tienen que ver con la tecnología realmente han tomado una posición muy importante y configura una oportunidad. Entonces mi trabajo es una invitación a todos aquellos jóvenes que de repente quieran posicionar su producto desde otra óptica a poder incorporar los valores de la sostenibilidad para que su marca en definitiva sea tomada por otros consumidores de la mejor manera posible y referenciando entonces todo lo que la sostenibilidad propone. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación que haces ya en el primer cuaderno, en el 106, el que todos pueden ver. Mostramos esto que está diciendo Flavia a través de la participación de la Asociación de Moda Sostenible Argentina. Hicimos un relevamiento, un pequeño relevamiento sobre los diseñadores, y no olvidemos que Argentina ha tenido, por ejemplo, el primer premio en Redressed, precisamente porque jóvenes como Julieta García Bello se han comprometido con la sostenibilidad. Así que muchísimas gracias, Flavia, muchísimas gracias. Muchas y ahora gracias otra por este vez, espacio, Susi. otra vez vamos a cruzar la cordillera para encontrarnos con quien acaba de presentar un segundo libro de Derecho de la Moda en Chile la semana pasada, Cristian Vidal Veroz, aquel patagónico como yo, impulsor de Derecho de la Moda en Chile. Gracias, Cristian, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Susi, y nada, estaba mirando porque con cronómetro para respetar los tiempos, así que nada, te agradezco enormemente la invitación, como también te agradezco que hayas estado el jueves 14 de julio acompañándonos, a Jimena Rodríguez Donoso y a mí como presentadores de este segundo libro del Derecho de la Moda. No quiero gastar tiempo en presentarme porque, bueno, ya muchos me conocen, y solamente decir que es un honor estar ya nuevamente en la Universidad de Palermo, que efectivamente estudié en la Universidad Católica de Chile y estoy actualmente cursando el doctorado en Salamanca, así que me hace súper feliz estar vinculado a esas dos universidades y también a Palermo, ya que, como de costumbre, ha sido tremendamente generosa en invitarme. El año pasado hablábamos de la regulación de los influencers y efectivamente vimos que los influencers tenían un desafío para distintas áreas del derecho, desde el derecho regulatorio, desde el derecho tributario, los derechos fundamentales, etcétera. Pero vimos que igualmente quien había tomado ese desafío de mejor forma había sido el soft law, más que el hard law. Entonces, desde ese punto de vista, hoy por hoy, este año, en este artículo de los cuadernos de la Universidad de Palermo, nos preguntamos más allá cuáles van a ser, en el fondo, los desafíos para hacer de esta, entre comillas, industria de los influencers una industria sostenible. Es decir, si algo no se sostiene en el tiempo, obviamente vamos a estar frente a una industria que es cuestionada. Y la gran pregunta que nos hacemos es si los influencers hoy por hoy están cuestionados. Bueno, hay muchos autores que dicen que sí, que hoy por hoy la forma en la que los influencers han venido realizando su actividad publicitaria, no solamente desde el punto de vista publicitario, el marketing está cuestionado, sino que también desde el ordenamiento jurídico. En lo personal no quiero ser tan drástico, más que cuestionado, yo creo que los influencers están desafiados, desafiados por el mundo del derecho. Y voy a dar solamente, obvio, para que la gente que quiera y quede con interés de leer el artículo, dos ejemplos. Un ejemplo desde el punto de vista regulatorio tributario y otro desde el punto de vista regulatorio netamente de protección al consumo.
Uno se da tanto en España como en Chile, y es que los influencers están en el ojo de la autoridad tributaria. Tanto en España, desde el punto de vista de Hacienda, en cómo en el fondo estos influenciadores sean deslocalizados para efectos muchas veces de evadir impuestos, y cosa que efectivamente el Ministerio de Hacienda en España los ha tenido en el ojo de la fiscalización, justamente por esta modalidad híbrida en la cual ellos prestan su servicio, y que no solamente va por el lado de la localización para efectos de domicilio tributario, sino que también, y ahí me voy al caso de Chile, como lo ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, un poco, no solamente grabar lo que ellos puedan recibir desde un punto de vista de dinero, sino que también evaluar en dinero muchas veces los servicios de canje que se hacen por parte de estas personas que son retribuidos no muchas veces en dinero, sino que también en beneficios, en productos que son los que ellos mismos promocionan. Eso desde un punto de vista tributario como un gran desafío que tienen hoy los influencers, y también obviamente la regulación jurídica. Y por otro lado, desde un punto de vista de protección al consumidor. Y acá, hoy por hoy, yo creo que la autoridad, muchas veces cuando trata de proteger en demasía, el Estado regulador también deja en desprotección otras realidades jurídicas. Lo vemos en el caso de España, y con una industria que en lo personal me es muy cercana, y que es la industria del entretenimiento y de los casinos. Hoy por hoy los influencers no pueden ser rostros de lo que es el juego online o del juego de los casinos, incluso determinados deportistas, futbolistas tampoco lo pueden hacer. La norma ha sido una norma en extremo rigurosa, la del Ministerio de Consumo en España, lo que ha hecho que incluso esa norma esté hoy por hoy en el Tribunal Supremo, siendo cuestionada tanto por la Liga como por las distintas asociaciones publicitarias y también obviamente por particulares. En lo personal, creo que es una tremenda restricción a la libertad económica, a la libertad de emprendimiento, en este caso de una persona natural que quiera hacer publicidad del juego online. Además, teniendo en cuenta lo que es la regulación del juego en España, que es mucho más regulada, pero además más libre y más clara de lo que puede ser, por ejemplo, en el caso de Chile, donde el juego online derechamente está prohibido. No hablamos de zonas grises, sino que está prohibido. En el caso de España está regulado y permitido. Y de hecho, la publicidad, de acuerdo al Real Decreto que justamente está en tribunales, permite la publicidad muy restrictiva entre las 2 y 5 de la mañana. ¿Por qué no permitir que un influencer pueda, efectivamente, entre las 2 y las 5 de la mañana hacer publicidad del juego? Bueno, son hoy por hoy los desafíos que tienen los influencers, aparte de los ya dichos. En lo personal solamente los dejo esbozados, como es los influencers y la moda en el caso de los niños. Nosotros tenemos también que la Asociación de Consumidores Europeos, a través de acciones colectivas, ha demandado a TikTok, por ejemplo, un poco por cómo puede llegar a los menores de edad. Y otro tema no menor es cómo los influencers tratan, relacionado a los derechos fundamentales, la publicidad y ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, la comunidad LGTBI, comunidades o minorías raciales, y no siendo una minoría, como hoy por hoy a través de los influencers se visualiza la publicidad de la mujer. Esa ha sido mi presentación. Estoy, creo que dentro de hora, y solamente para agradecerte a ti, Susi, y obviamente a todos quienes están acá, y obviamente a la Universidad de Palermo y a mi alma mater, la Universidad de Salamanca. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muchas gracias, muchísimas gracias. Un tema también de actualidad absoluto, habiendo estas últimas semanas habiendo regulaciones sobre los influencers en España, que seguramente te comprometeremos a escribir. Has mantenido la línea de investigación desde su inicio, y los invito a leer todos los cuadernos, a leer el cuaderno 106, a leer el cuaderno 128. Tienen el link en el chat del cuaderno 154, que es el que estamos presentando en el día de hoy. Antes de darle la palabra al CEO del API, Sebastián Sánchez Polanco, que ha hecho un trabajo enorme
de coordinación de los trabajos excelentes, brillantes que ustedes han escuchado. Les cuento que Sebastián y yo hemos hecho en la presentación de este cuaderno una historia de la Universidad de Salamanca, que viene de 800 años, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que pueden leer allí, y por supuesto una historia de lo que fueron, de los objetivos, del camino que va llevando el API, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, desde su creación. Y además, en particular yo he escrito un artículo que tengo que decirles que lo lean, a pesar de funcionar como Sebastián, como dueño de casa, porque traté allí de hablar sobre el triple impacto que pueden producir las empresas de la moda y moverlos, como decía Flavia, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que vean que, como efectivamente decía María José, hay impactos que se producen, hay expectativas que nacen y que en cualquiera de los tres pilares de la sostenibilidad, sea económico, mantenerse en el tiempo, como decía recién Cristian, con rentabilidad, como aquello que tiene que ver el alimento para que la empresa continúe, como desde lo social, mirando el tema de la discriminación en particular que nombraba Gabriel, y por último en la ambiental, que ha sido tan citada. Gracias a todos los autores, gracias otra vez a Oscar Echeverría, a Fernando Carbajo Cascón, a Fabiola Nup, que sin ella no estaríamos acá, a Lila, que nos acompañó, y Sebastián, te doy la palabra. Susi, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ti por permitirnos siempre participar, por tenernos en cuenta y por ser siempre un pilar fundamental para nuestra escuela. En nombre de la mesa directiva de la ELAPI, quiero agradecer a la Universidad de Palermo en nombre del decano Oscar, y también a la Universidad de Salamanca en el nombre del decano Fernando. Para nosotros ha sido un placer y un honor poder colaborar en este cuaderno, teniendo en cuenta que la ELAPI ha sido una abanderada del tema de la moda. Hemos constituido la primera mesa académica dentro del API, como lo fue la mesa de la moda. Uno de los primeros capítulos de nuestro podcast es sobre derecho de la moda, así que este es un tema muy importante a lo largo y a lo ancho y a lo interno también de nuestra organización. Yo tomé atenta nota de todas las intervenciones y quisiera traer a la mesa algunos puntos muy particulares para compartir en ustedes. No es una coincidencia que esta mañana en la Asamblea General de la OMPI, que se celebra del 14 al 22 de julio, estuviéramos hablando de diseño. Y llegaban a consenso los países diciendo que es muy importante que se pueda avanzar hacia la consolidación de una conferencia diplomática sobre un tratado sobre los diseños, donde los principales beneficiarios van a ser los emprendedores, y no hay más palabras ciertas que estas, ¿no? Tener un camino claro, una hoja de ruta clara, un marco internacional claro, que, como lo decía Laura, de un derecho exclusivo para las personas que puedan proteger su creación, ¿no? Bien, como lo decía Carolina, por el derecho a autor, o como nos lo dijeron desde Uruguay con un diseño, o con toda la transversalidad que pueda tener el derecho de la moda como tal. Yo creo que el derecho de la moda es un punto donde convergen muchas cosas. Convergen no solamente la latinoamericanidad, si la palabra se permite, ¿no? Porque pudimos ver trabajos de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, también de algunas partes de España, pero Perú. También de Perú, sino que también muchas ramas del derecho. Esto no es solamente contratos, esto no es solamente propiedad intelectual, esto no es solamente societario. Hay que saber de todo, en las palabras de Isabel Abot, una de las miembros de la mesa de moda de la API. El que quiera saber de derecho de la moda tiene que saber de todas las ramas del derecho. República Dominicana, ¿no? Exacto, de República Dominicana, porque aquí tienen que converger muchas cosas.
Y otro punto muy importante también, que se charlaba hace apenas unas horas en el marco de las asambleas de la OMPI, es los ODS. Qué tan importante es poder avanzar hacia la Agenda 2030 y poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y poder llevar hacia adelante la sostenibilidad dentro de los procesos y también dentro de las marcas. Como lo decía nuestra directora de operaciones en Chile, también tener una conciencia hacia lo que es el cuidado de nuestros recursos, pero también como lo decía Fernanda, hoy no es un privilegio ser sostenible, es una necesidad, es algo imperante que se tiene que llevar adelante. Así que yo los invito, para no hacer más larga mi intervención, yo los invito a que lean este cuaderno que gustosamente he coordinado con Susi, donde la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual tiene una importante intervención junto con grandes colegas españoles, con algunos conozco, con otros ya podremos tener la oportunidad de conocernos. Y nada, siempre como decimos nosotros, bienvenidos a esta su casa, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, y muchas gracias a todos por estar, los invitamos a leer y esperarnos encontrarnos el otro año en otro coloquio para seguir hablando de este tema tan lindo como lo es el derecho de la moda, y muchas gracias a ti, Susi, nuevamente. Bueno, en estos minutos que nos quedan, no sé si hay alguna pregunta, Sebas, en el chat, o estar atentos a quien quiera hacer alguna pregunta. Creemos, por sobre todo, que todos unidos, juntas las universidades, y en este caso, en especial en este cuaderno, todos estamos trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible, y particularmente en el número 4, educación de calidad. Es decir, cada uno de nosotros trata de aportar lo mejor desde su profesión para poder contribuir al crecimiento de los otros. Y lo mejor que nos ha pasado en el día de hoy es que podamos andar juntos tantos kilómetros, caminar por tantos lugares para poder recoger de allí un conocimiento particular. De hecho, como vieron ustedes, les hemos dado las herramientas a los diseñadores, no solo para que piensen en la protección de sus creaciones en su país de origen, sino en distintos países de Iberoamérica. Y este trabajo ha sido fruto de jóvenes comprometidos con la profesión, pero sobre todo comprometidos con el estudio. Como ven, casi todos han estudiado especializaciones, maestrías, hemos tenido muchos doctorandos y doctores que han aportado su conocimiento. Y gracias por sobre todas las cosas a aquellos como Gabriela Franzoni, que está trabajando empeñosamente para el siguiente cuaderno y que nos ha acompañado junto a otros también aquí. Entonces, no solamente hemos puesto un foco en el derecho, como vieron, sino el derecho mirando la sostenibilidad del diseño, pensando que este camino lo debemos hacer juntos. Cuando Cristina hoy al principio dijo, bueno, asustándose a lo mejor un poco de que empezamos a abrir esta sesión con el derecho, que no estaba abierta la puerta al diseño, y vieron ustedes que en todo el desarrollo tratamos de estar unidos en ambas profesiones. Veo agradecimientos en el chat, no sé, Sebastián, si alguna pregunta. No, preguntas no, muchos agradecimientos y las personas de la Universidad de Palermo que nos comparten también los distintos links de interés. Bueno, yo quisiera invitarlos en particular a todos los que han trabajado en este cuaderno, pero particularmente a quienes están aquí presentes, que han trabajado como autores, que se sumen a la red de investigadores de diseño que se creó en febrero del 2022 y que
posee más de 500 miembros hoy, tanto académicos como ustedes, como instituciones. Tiene una newsletter internacional a la que se pueden adherir. En febrero del 2023 volveremos a hacer un plenario de líneas de investigación. Como les dije, nuestra línea de investigación es la número 21. En la web pueden leer cuáles son nuestros objetivos, cuáles han sido nuestros trabajos. Se podrán conectar con Adrián Jara, que siempre da su asistencia y nos acompañan. Y no quedan más que palabras de agradecimiento. Sin los autores, sin el trabajo de cada uno de los que escucharon hoy, y aquellos 4 que no nos pudieron acompañar, pero que en algunos casos fueron bien representados por sus compañeros, esto no hubiera sido posible, como tampoco va a ser posible el que presentaremos seguramente en julio del año que viene. Les agradezco. No dejen de leer el cuaderno, seguir a ELAPI en su página web, en todas sus redes sociales, que siempre van a encontrar un espacio de ayuda para los creativos en los distintos países de Iberoamérica. Gracias, Sebastián, otra vez. Gracias, miembros del API. Gracias, investigadores. Nos vemos el próximo año y continúen disfrutando de la Semana del Diseño en Palermo. Muchas gracias a todos.